Como ya sabéis, Tomb Raider el Ángel de la Oscuridad tuvo muchísimos problemas en su desarrollo, sufriendo retrasos para su lanzamiento. Gran parte de los objetos quedaron en los archivos del juego, eliminando la ruta alternativa de las callejuelas de París, además de también eliminar completamente la parte jugable cruzando el puente del gueto de París, creando bugs que podrían dejarte atascado, crear momentos dentro del mismo juego que no tienen correlación, como Curtis saliendo del Serpent Rogue e irse rápidamente con la moto, cuando acabamos de verlo tranquilamente en el Café Metro tomándose un desayuno parisino, o lo peor de todo, que debido a las bajas ventas quedarse sin su trilogía y dejar la historia sin terminar. Todo eso ya nos lo sabemos, pero lo que nunca supimos ni vimos fue la interesante entrevista a los directores y desarrolladores del juego, en donde explicaron sus expectativas, motivaciones y lo que pensaban del juego, y la historia que querían dar a conocer al mundo, ya que hay varias betas del juego donde se ven cosas que no se ven en la versión final de este. Ambas cosas son muy interesantes de conocer, si os gustó el juego. Pero primero vamos a conocer a los padres de Lara Croft, que se merecen algo de crédito al crear esta saga, y saber las metas que tenían a futuro. Y para que os sea más cómodo y no perdáis detalle, dejaré en la parte superior izquierda cada pregunta. Y recordar que esto está sacado de una entrevista en inglés, así que si hay algún fallo ya pido disculpas de antemano. Y dicho todo esto, comenzaremos con la primera incógnita de esta historia. ¿Por qué tantos retrasos? Hemos hecho esta pregunta al mandamás de Core, Jeremy Heath Smith. Parece que el problema era la generación de imágenes por segundo. Querían que la animación fuera de una suavidad sin precedentes. Ahora está funcionando a 60 cuadros por segundo, o sea 60 frames o FPS, que estas siglas no eran tan comunes antiguamente como lo son hoy en día. Algo que casi nunca se ve en Play 2, explica Jeremy. Creo que eso no lo consiguieron al final. Hemos buscado esta velocidad gráfica desde el primer día. En las partes en que la velocidad se reduce, no notas la ralentización apenas perceptible de Vice City, sino que parece que el juego vaya a cámara lenta. Incluso hemos hecho venir a técnicos de Sony. Aún tenemos aquí los jueguitos que trajeron, pero ya no los necesitamos, aunque los usaremos para hacer unas últimas pruebas. Así que al final lo hemos conseguido. Nos preguntamos una y otra vez por qué se ha retrasado tanto, y esa es la respuesta. Pero no solo es eso. Otro de los retrasos fue porque Eidos Interactive, uno de los editores principales de Europa, anunciaron un futuro retraso en el lanzamiento de Tomb Raider el Ángel de la Oscuridad para hacer su aparición comercial en PC y PlayStation 2 el próximo mes. Eidos sorprende con su anuncio de posponer de nuevo el juego, como poco hasta el cuarto trimestre del ejercicio fiscal de la empresa, o lo que es lo mismo entre abril y mayo de 2023. Mediante un comunicado de prensa, el director ejecutivo de Eidos, Garvey, explica las razones del nuevo retraso. Se han hecho progresos significativos en las fases finales del desarrollo del juego, pero se necesita más tiempo para una mayor mejora de la jugabilidad. Confío en que este nuevo retraso no afecte los beneficios de la compañía. Concluye mientras salen a la luz datos de ventas de Eidos en estos últimos 6 meses. Nada menos que 50 millones de libras que la sacan directamente de la crisis que vivía antes de Navidades. Core Designs se encargará de ir desvelando la sólida trama del sólido argumento que ha preparado. En palabras de Adrian Smith, director de operaciones: cuando escribimos la historia, escribimos un libro. Este juego contiene solo los primeros capítulos. En el complicado proceso de elaboración del juego, se ha utilizado programas como Maya 4.0 y Motion Capture para dar vida a los personajes diseñados por los artistas, y la banda sonora del juego ha sido realizada por la Orquesta Sinfónica de Londres y grabada en el estudio de Abbey Road, por donde han pasado mitos como los Beatles. Decidir la historia del nuevo juego de Tomb Raider fue una de las partes menos difíciles de su confección. Bastante antes de diseñarlo totalmente, ya habíamos decidido dónde tendría lugar y su hilo argumental. De hecho, hace casi 2 años cortamos por la mitad las localizaciones originales, ya que el juego iba camino de más de 70 horas de juego y probablemente otros 12 meses de desarrollo. No, ya te digo yo que más.
Lo interesante es que fuimos capaces de sacar la sección del medio consiguiendo que el juego fluyera como si nunca hubiera estado allí. Entonces, por favor, explicarme lo de Curtis Trent, que a no ser que los Lux Veritatis se teletransporten a otro sitio, ya me explicaréis si no esta escena porque no tiene sentido. Las razones de utilizar París y Praga se debían a que estas dos localizaciones encajaban en la historia que habíamos planeado. París es una ciudad empapada en historia, y ya que la trama se basa en encontrar 5 cuadros, ¿dónde mejor que la capital del arte? Praga nos venía muy bien porque hasta ahora no se le ha conocido de verdad en el resto del mundo, y proyecta una imagen muy atractiva mezclada con un toque del misterio de lo desconocido, que es exactamente la clase de atmósfera que necesitábamos para los niveles del juego. Como dijimos, queremos que el jugador entienda de verdad la historia del juego, y para ello teníamos que decidir entre usar escenas cinemáticas renderizadas, FMV, o animaciones del juego, CUTS. Ambas tienen sus ventajas. Las escenas cinemáticas renderizadas se ven impresionantes, pero no son de verdad parte del juego, mientras que las animaciones tienen mayor flexibilidad para ser usadas, pero son mucho más difíciles de encajar dentro del juego. Al final nos decidimos por un 20% de FMV y un 80% de CUTS de juego, que para quien no lo sepa, las FMV o CG se usaban mucho en la era de Play 1 y Play 2. En Play 3 habrá alguna que otra, pero hoy en día todas las escenas suelen ser hechas con el motor del juego. Por eso insisto en que ya hemos llegado a un nivel gráfico que ya es prácticamente imposible ir más allá. El siguiente paso sería ya meternos dentro de un juego como en SAO. Y no me vi ese anime por moda, simplemente porque Backbear lo había puesto y me llamó la atención. Sabíamos que usando estas últimas tendríamos más flexibilidad para crear la historia. Hemos terminado con unos 30 minutos de animaciones del juego, lo que ha requerido un equipo de animadores durante casi 12 meses. Luego se tenían que realizar las tareas con las voces de los actores y la música. De nuevo decidimos ir más allá y alquilamos la London Symphony Orchestra, que es una de las mejores orquestas de Europa. ¿Y la Orquesta Filarmónica de Viena que suena cada año nuevo? Yo creo que esa es mejor, pero bueno. Claro que hablamos de hace muchos años, de los 2000. Utilizarlo mejor siempre mejora enormemente el resultado final. El hecho de escribir la música para el juego de la misma forma que se escribe para una película nos ha abierto los ojos acerca de cómo las dos industrias se están acercando en determinadas áreas. Si el cine tiene una influencia en nuestra industria, tan grande como la gente piensa o no, es continuo objeto de debate. Nosotros creemos que la tele nos ha influido mucho más. Como desde el principio sabíamos que íbamos a hacer una trilogía, nada mejor que ver la tele. En ella llevan saliendo series y enganchando a millones de espectadores semana tras semana. Una de las series que más nos llegó fue Expediente X. Lo mejor de ella es que, ¿de verdad termina semana a semana? Esa es la clase de sensación que queremos transmitir en nuestro juego. A ver, explicación para la gente joven que vea el vídeo. Sé que hoy en día veis YouTube para comer, merendar y cualquier cosa, pero esta entrevista es de los años 2000. Aquí no había YouTube y el internet que había no era como hoy. En esa época tener una televisión era de los pocos medios que se tenían para no aburrirse. Y si teníais una Play 2 podíais jugar o ver películas en ella, siempre que las tuvierais. Si no, pues ni eso. Era una pequeña aclaración. Continuemos. Captar el ambiente de las localizaciones es un requisito indispensable para ser capaz de construirlas. Un equipo de diseñadores de nivel fue a París un par de días para hacer cientos de fotos y pasearse por las galerías y los museos. Su objetivo principal era asegurarse de que Lara encajase en este ambiente. Una de las muchas habilidades que poseen nuestros técnicos de reconstrucción ambiental es que son capaces de imaginar a Lara haciendo su papel cuando miran a su alrededor en el lugar. Para ayudarles en su tarea, teníamos a una persona que se encargaba del plano artístico. Tomaba una de las ideas del diseñador y las convertía en un boceto. Esto ha significado un gran avance para nosotros en la manera de desarrollar los juegos. Hicimos cientos de sketches de localizaciones y instancias que, más tarde, los diseñadores de nivel usaron para modelar los mapas. La historia general es lo que impulsaba gran parte de la inspiración necesaria para hacer esto. El hecho de haber incluido en este Tomb Raider un lado un poco más oscuro nos permitió darle un tinte ligeramente gótico a los gráficos.
en detalles de Tim Burton, por ejemplo. Este matiz inquietante hizo mucho más fácil la tarea de encontrar ideas para los escenarios. Una vez que tienes la localización, lo fácil es dividirla en zonas. Después es cuando empezamos a recuperar el hilo argumental, realmente utilizando las áreas que componen el escenario clave. Lo genial de hacer un videojuego es que puedes proyectarlo en papel antes de acercarte al ordenador, y esa es la postura que tomamos cuando empezamos un proyecto. Me parece que con el pasar de los años, de los pocos estudios que mantienen esa ilusión de transmitir sensaciones o recrear algo, es Square Enix. Ojalá apareciera una nueva compañía en el mercado con la misma ilusión que ellos. Aunque tengo que recalcar que con el Dragon Quest 11S, al volver a portearlo a Play 4 o PC, fueron un poco vagos. Menos mal que en PC se le pueden poner mods de calidad. Dividir los dos escenarios centrales en áreas de juego es la clave de cómo está formado el juego, y tiene que quedar establecido en las primeras fases del desarrollo. De otra manera se puede sufrir de una sobresaturación de contenido. La razón por la que fuimos capaces de reducir el número de niveles sin demasiados problemas es porque estaba muy bien planeado desde el principio y, por consiguiente, era lo suficientemente flexible como para soportar un cambio tan sustancial como ese. Una buena historia es la que va dando pie a los diferentes enclaves del juego, y nosotros siempre tuvimos una buena historia. El equipo siempre vio la dirección en que tenían que ir los niveles, y lo que teníamos claro desde el principio es que no queríamos que Lara estuviera todo el rato en una tumba. También queríamos verla recorriendo las calles, aunque me temo que una vez acabado el proyecto, todos vamos a acabar en el asilo de Praga con Curtis. El jefe de Core levanta el telón. Una entrevista a Adrian Smith. El gran jefe de Lara, Adrian Smith, nos habla de retrasos, juegos online, el futuro de Lara y Clubs Play 3 en la entrevista más reveladora de su vida. El lanzamiento del juego se pospone hasta abril o incluso mayo. Eidos insiste en que esta vez no fallarán, pero de todas formas este nuevo retraso se debe, en palabras de Core, al deseo de optimizar la calidad y jugabilidad del título. ¿Cómo empezasteis a trabajar en El Ángel de la Oscuridad? Cuando acabamos Tomb Raider The Last Revelations, empezamos a trabajar con el aluvión de ideas que teníamos, pero el juego no empezó a tomar forma en serio hasta enero de 2001. Nos dimos cuenta que no podíamos cambiar la personalidad de Lara. Después de todo, tardamos 5 años en construirla. Era difícil convertirla de repente en una piloto de Fórmula 1, por ejemplo. En resumen, no podíamos cambiar a Lara, pero sí sus circunstancias. Estuvimos planteándonos seriamente en convertirla en una alcohólica, como yo mencioné anteriormente que querían hacer, pero al final se nos ocurrió la idea de que le tendieran una trampa, que todo lo que ella representase se volviera en contra de ella. Todo el mundo la perseguía por lo famosa y conocida que es. ¿Por qué introducís a Curtis? Curtis nos permite cambiar la jugabilidad. Está empeñado en vengarse. Es el último miembro de Lux Veritatis que lucha en esta especie de guerra santa. Es el único que sabe sobre los Nefilim y cómo se reorganizarán los nuevos miembros en una nueva jerarquía de semidioses. Lara se involucrará en todo esto a través de la organización La Cábala. Ellos la necesitan para recuperar el grabado, y ella los necesita a ellos para limpiar su nombre. Curtis y Ia, leyendo entre líneas, creemos que están preparando al señor Trent para protagonizar su propio juego, que iba a ser Demon Hunter. ¿Cómo afecta al juego las conversaciones de Lara? Pueden transmitir información importante, pero también afectan la jugabilidad directamente. Yo pensaba que no importaba lo que pudiera decir en los juegos de aventura de antes. Lo que hemos hecho es hacer que las respuestas sean sutilmente diferentes, más pasiva o agresiva, lo cual determinará que a su vez responderán y los objetos que te den. Por ejemplo, puede que te digan que hay 4 cuadros, pero si no estás en el punto clave en el debido momento, nadie te volverá a dar esa información en ninguna otra parte del juego. Si le hablas a Carvier con agresividad, te dará la libreta de Von Croy. Esto en el juego es al revés. Si le hablas con agresividad en vez de bien, no te la va a dar. De lo contrario, puede que ni siquiera te la mencione, aunque en realidad esté en la habitación para que la encuentres. No sé si la entrevista está mal traducida o esto era lo que realmente tenían pensado, pero normalmente hablándole mal a una persona consigues todo lo contrario, pero bueno. Hemos introducido botones sensibles al contexto, así que en el momento que presiones un botón durante una conversación puede ser importante. El portero te
te puede revelar una de las maneras de entrar al Louvre. Una chica por la calle te puede desvelar otra. Todo te llevará al mismo lugar, pero puede que te pierdas cosas por no tomar una ruta predeterminada. Nunca he probado hablar antes con el portero en vez de con Janice, por lo que no sé si es cierto. Así que confirmármelo en los comentarios, aunque creo que lo que el portero te diga lo del Louvre es totalmente imposible a día de hoy. ¿Cuánto durará la nueva aventura? Estoy algo confuso al respecto. Podría sentarme y jugar durante 10 horas y pensar que ha sido una buena experiencia, pero yo no soy un consumidor, no pago por estos juegos. Oye, pues chico, no es por nada, pero estás dando muy mala imagen. Deberías al menos jugar tu propia saga. Tomar ejemplo de Naoki Yoshida, que sí es un gran director, el cual arregló el Final Fantasy XIV y fue alabado por Hironobu Sakaguchi, el cual es el padre de la saga. Además que Naoki fue el director del Final Fantasy XVI, que si tenéis Play 5 o buen PC merece que lo juegues. No me han pagado, pero yo os lo digo. Es buen juego el 16. Si os gustó la saga de The Witcher, os encantará. Obviamente me refiero a los juegos. La serie no existe. Continuemos. ¿Cómo me sentiría si acabase el juego en 7 horas? Nos pusimos la meta en 25 horas, pero en realidad son más bien 35 horas. Bueno, todavía estamos jugando para descubrirlo. ¿Son muchas horas? Yo creo que sí, pero no tan largos como los Tomb Raider de antes. La gente solía jugarlos en 60 horas. El Tomb Raider original era difícil, endemoniadamente difícil, y no era una producción en masa. Este juego es mucho más fácil de controlar. Lara hace más cosas automáticamente, no tienes que molestarte en calcular saltos. ¿Cuántos han comprado Tomb Raider y han acabado solo la mitad del juego? No quiero ni imaginármelo, con todo lo que nos costó crearlo. Personalmente, yo que juego juegos largos, 35 son pocas. ¿Cómo es que el juego no salió a la venta en noviembre? Llegamos a un punto en que estábamos a punto de conseguirlo, pero no estaba listo, así que mandamos las navidades al diablo. No estaba terminado, no habíamos conseguido cumplir con la fecha de entrega, aunque nos hubiera encantado arrasar en Navidad. ¿Ha cambiado el juego como consecuencia del retraso? No, decidimos ir de 4 a 2 niveles hace ya un año. Había cosas que pusimos en una lista y nos dijimos: mira, podríamos prescindir de esto, podríamos quitar el sistema de mejora, etc. Pero al final no desechamos nada. Los niveles en Alemania y Turquía aparecerán en el segundo capítulo. El juego va de principio a fin. No está dividido en niveles como antes, como el viejo mapa de Indiana Jones, que va saltando de trocito en trocito. El tercer juego se desarrollará probablemente en una única localidad. Bueno, probablemente no. Se desarrollará en un lugar concreto. ¿Cómo se podrá guardar el progreso en el juego? No sé muy bien qué pensar sobre el asunto. Tenemos que ofrecer la posibilidad de guardar el juego en cualquier momento, pero queríamos ofrecer un número limitado de posibilidades para hacerlo. 3 por área, por ejemplo, y que hubiera una especie de recompensa por no usarlas. A mí personalmente me encantan los cristales que servían para guardar. Era una señal que se avecinaba un momento difícil en el juego, duro como una roca, y te daba esa sensación de suspense a medida que te acercabas a ello. Pero en este tema me invalidan. A los americanos les encanta el modo de guardar donde quieras, y la verdad es que no hay nada que me fastidie más que jugar a Sly Raycon, palmarla y volver al juego. ¿Por qué dividir la trama en 3 partes? ¿No crees que esto decepcionará a la gente? Nos encantó la idea de Blade, donde hay vampiros que viven entre nosotros, y esa es la idea de los Nephilim. Nos gusta el enfoque Expediente X, donde puedes ver los 6 episodios clave, la trama, o te puedes tragar los 600 capítulos enteros. Todos tienen su propia historia, pero forman parte de una trama mayor. Para nosotros, la gran trama es Nephilim. ¿Serán buenos? ¿Se cargarán a Tororios? En lo que no conseguimos ponernos de acuerdo es en que yo siempre he creído que Tomb Raider debía ofrecer fantasía. Hemos tenido a este personaje semicreíble, correteando por ahí con sus enormes senos, pero siempre ha habido algo de fantasía, de ciencia ficción. ¿Creasteis la mitología de la nada? Los Nephilim no son una banda de hard rock. La Biblia hace referencia a ellos. Son los descendientes de ángeles y humanos. Juntamos elementos de mitología y leyenda. Es genial trabajar con esto.
¿Qué te pareció la película? Tengo el tráiler de la nueva película, por si queréis verlo. Me da la sensación de que es... Pensé que lo iban a enfocar de forma distinta y convertir a Lara en una especie de James Bond. Hubo discusiones sobre si deberían convertirla en un agente secreto, pero no lo han hecho así. No voy a decir lo que pensé sobre la primera película, pero bueno, fue todo un éxito para Paramount. Hicieron 380 millones de dólares o algo así, pero si fue o no una gran película, eso no lo sé. La vi muchas veces, me decepcionó. Creo que le podrían haber sacado más provecho. Era evidente que había grandes lagunas en esa película. Creo que la han intentado mejorar. El nuevo guión tiene mucha más fuerza, pero como la van a filmar es otro cantar. Hay escenas estupendas. Supongo que sabéis que va sobre la caja de Pandora. Hemos puesto un gran interés en el proyecto y, también, en una escena atrevida que supervisamos con mucho gusto. ¿Cuánta influencia tiene sobre los productores de la película? Esta vez fuimos más agresivos. No dábamos el visto bueno a los guiones, pero, claro, ellos no se meten en cómo hacemos nosotros los videojuegos. Así que no nos metemos en cómo hacen ellos la película. Nos invitan y nos enseñan todo el tinglao, pero todo acaba siendo muy Hollywood. Mientras salga un buen producto, porque ya vemos cómo es la saga de Resident Evil en las películas. No se parecen nada a los juegos. Y ni siquiera dentro del propio mundo de las películas tienen sentido. Y luego ya no hablemos de la de Monster Hunter. ¿Por qué creéis que Capcom hace poco ha decidido sacar ellos sus películas en vez de encargárselas a esa persona que pone a su esposa de protagonista en todas las que hace? Esto era para que os hagáis una idea. Continuemos con el vídeo. ¿Y Angelina? ¿Qué te parece? Está despampanante, incluso más que en la primera película. En el casting original tenía una corta lista de gente. Eligieron a Angelina desde el principio, pero ella iba a por el Oscar, y esto cambia el panorama. Se mostró algo reticente a aceptar el papel. Hicieron castings a través de 20 estados. Cualquiera podía llegar e intentar ser Lara. Liz Harley. Angelina es fiel al personaje y además está un poco loca, en el mejor sentido de la palabra. Se mete de lleno en el papel. Ha estado practicando con motos acuáticas, montando a caballo. Está metida a fondo. Tenían a un doble, la chica de El Gladiador, Eunice. La ganadora original, la chica de Liverpool. Era extraño ver una al lado de la otra. ¿Os vais a seguir centrando en Tomb Raider en el futuro? No es la respuesta más rápida. Lo intentamos con Herdy y quizás cometimos algunos errores. Todavía nos gusta la mecánica del juego, pero a lo mejor los niveles eran demasiado extensos, con una cámara mediocre. Hemos estado analizando dónde fallamos. Ahora estamos desarrollando 2 juegos. Los 2 son muy distintos, pero igualmente apasionantes. Creo que mi vida sería mucho más llevadera si tuviera 100 personas en el equipo de desarrollo de Tomb Raider. Simplemente hacer un EA y sacar un juego a lo FIFA. En Tomb Raider tenemos a 44 personas, lo que se convierte en un número bastante pequeño si tenemos en cuenta que, más o menos, 15 de ellas son programadores. Queremos hacer otras cosas. Lara es realmente genial, pero es igualmente emocionante crear algo nuevo. Aquí tengo que explicaros esto para que los jóvenes lo entendáis, ya que para que trabajen solo 44 o 100 personas en un videojuego, hoy en día parece impensable, a no ser que sea un estudio indie. Sí, hace tiempo eran pocas personas las que trabajaban en un videojuego. Igualmente 100 no se comparan a hoy en día. El Monster Hunter World, por poner un ejemplo, lo crearon 500 personas. El Final Fantasy VII de Play 1 fueron entre 100 y 150, pero el remake de 2020 fueron nada más y nada menos que 2.535 personas. Pero ¿por qué si hoy en día trabajan más personas en el desarrollo de un juego tardan mucho más en sacarlos? No voy a hablar de eso porque si no el vídeo se haría muy extenso, pero solamente fíjate en los gráficos y lo que se puede hacer hoy en día en cualquier juego AAA. Así que si una parte o un juego se retrasa en salir, no os enfadéis, sed pacientes y esperar y apoyar el producto. Yo siempre os recomiendo que si os gusta una saga, lo compréis directamente en la tienda de la compañía día 1, si la tienen, para que la mayor parte de las ganancias les vayan a ellos. Yo es lo que hago y os animo a hacer lo mismo. Y nadie me está pagando a mí por decir esto, que conste. Pero es mi forma de pensar.
Si de verdad te gusta algo y puedes apoyar directamente a la persona, hazlo para que sigan creando lo que más te gusta y puedan seguir dándote más experiencias, cada vez más increíbles y mejores. Y prefiero que sean ellos quienes sean los que se quedan con las ganancias en vez de empresas de terceros como Game, que estos no se merecen nada. Dicho y dejando clara esta explicación y aclaración, continuemos. ¿Cuándo saldrán a la venta estos nuevos juegos? No tengo ni idea, a mediados del año que viene. Tenemos a muy poca gente y el tiempo se nos echa encima. Seguramente saldrá después de Navidades. Primero tenemos que estar satisfechos con los juegos. Jeremy, su hermano, y yo nos parecíamos los críos en una tienda de golosinas. Con todas estas nuevas ideas. Hemos creado demasiados equipos con demasiado poco personal. Ahora vamos con más cuidado. ¿A qué juego has estado jugando? The Gateway tiene momentos verdaderamente brillantes. Me gustó más Sly Raycon que Ratchet & Clank. El Señor de los Anillos fue espectacular. Tenéis mucho material para que los critiquéis. Es corto y repetitivo, pero es un auténtico juego de aprender y jugar. Creo que los juegos de hoy en día han perdido eso. Hoy en día, en 2025, creo que sacas un juego así y no vendes nada. ¿Tienes planes para modos online? Sí, y muchos. Si pudimos pulir las asperezas con Sony, podría ser relevante para los nuevos Nightfall y 15 Force, pero sigue siendo difícil obtener respuestas lógicas por parte de Sony. La semana pasada nos dieron más noticias e ideas nuevas. Tenemos un par de juegos en el grupo. Eidos que están siendo creados para el modo online, Time Splitters 2, ¿qué géneros? Bueno, adivina, en core, no Eidos. No estamos muy seguros sobre todo esto del online. Play 3, tengo muchas más cosas que decir al respecto, pero por ahora no puedo hablar. Creo que de toda la filosofía de Sony. Bueno, estuve hablando con Ken, Kuturagi, y todo giraba en torno al online. Online, y era como, no queríamos estar involucrados en eso. Queremos estar en otra parte. Todo el mundo estaba pendiente de los Estados Unidos, antes de que Inglaterra haga el lanzamiento en primavera. Todavía no está muy claro desde la perspectiva del desarrollador, quiero decir. Están a punto de anunciar pactos con ciertas empresas, que se convertirán en proveedores de servicios de Internet. ¿Cuándo aparecerá el siguiente Tomb Raider? Ya hemos empezado, de alguna manera. Lo que no sé es cuándo acabaremos. Es una cuestión de recursos gráficos. Creo que a mucha gente le gustaría ver a Tomb Raider en noviembre, como era la intención, así que es potencialmente posible que salgan los juegos en un mismo año. Podríamos conseguirlo lógicamente hablando, pero no es una decisión que debamos tomar nosotros. ¿Alguna idea de cómo se llamará el próximo juego? Pues no, pero el título de El Ángel de la Oscuridad no me gustó. ¿Pero por qué no le gustó? Pero si encaja a la perfección con el juego, la ambientación y todo. No sé qué título quería ponerle entonces. Y ahora que ya hemos hablado sobre la entrevista que ha sido muy interesante, sobre lo que tenían pensado los desarrolladores, vamos a hablar de las betas del juego, que son muy interesantes a cómo cambió el juego. Pero antes de continuar con el vídeo, tengo algo importante que mostraros y es el banner del canal, el cual irá cambiando cada mes según se vayan cumpliendo los objetivos. Empezó estando así y ahora está así. Nunca antes había sido tan divertido suscribirse a un canal, así que suscríbete, dale like y activa la campanita para ver el cambio del banner. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. Gueto de París de noche. A continuación vais a ver un vídeo muy corto de la beta de las callejuelas de París, en plena noche. Siento la mala calidad, pero es que esto es de hace años. Pero al menos se puede ver bastante bien lo que nos interesa, donde podemos ver una luz encendida enfrente de la tienda de empeños de René, además que no están las vallas que se ven al lado de la tienda de René en la versión final, el Serpent Rouge, con las luces encendidas tanto las letras como las ventanas, a Yanis que ha cambiado de lugar, las farolas también tienen luz como podemos ver en la beta, por lo que ahora tiene más sentido que hubiera farolas, ya que iba a haber una sección del gueto de noche, y más al frente vemos el camión que está en la versión final, pero aquí, en la beta, no está. Por lo que tengo dos teorías. O iba a haber un sistema de día y noche como en los Dragon Quest, cosa que dudo e incluso descarto totalmente dicha posibilidad, debido a la naturaleza de los niveles del juego. O algo más factible que sería una parte
donde veríamos el gueto de París de noche, donde podríamos acceder a la otra zona del gueto que dicha sección quedó inacabada en la versión final, y por eso la bloquearon con esa valla y ese camión mal aparcado. Sinceramente, ahora mismo no sé dónde podría ir la parte del gueto a oscuras. Tal vez habría una ruta más para acceder al escondite de Bouchard, que se conseguiría yendo por esa ruta. Desgraciadamente, nunca lo sabremos. El Balancín. Sí, esta dura poquísimo. Pero se ve algo muy interesante, que sería que para entrar en la cámara de las estaciones, en vez de hacer ese circuito contra el reloj, tendrías que columpiarte de una bandera para acto seguido saltar sobre una estatua y del impulso tirarla, lo que destruiría la pared de detrás. A mí me mola más. Es cortito pero intenso. Las cámaras de las estaciones en una sola. Esto es una demostración de varios vídeos donde se ven ya cosas muy distintas. Vosotros lo vais a tener ordenado y lo podréis comprender mejor. Yo tuve que darle algunas vueltas para ver el orden correcto, ya que no hay ningún vídeo completo. En primer lugar, la sala central de la cámara de las estaciones, el centro, en donde están los botones para abrir las puertas y de donde saldrían los pilares para escalar la sala, pues no existen. En su lugar, el centro está totalmente inundado y, sorpresa, sorpresa, esa zona es lo que sería la cámara de Neptuno. Siguiendo por esa zona se llega al puente de la tumba de los antepasados por una de las puertas. Dicha zona, el fondo, se ve de color azul, lo que se puede deducir que está inundado. Según se ve en la beta, ambas puertas están abiertas, por lo que habría que saltar y continuar por la puerta de enfrente, lo que llevaría a lo que sería la cámara de... Menudo cambio. Todas y cada una de las pruebas de la cámara de las estaciones y la tumba de los antepasados era un único nivel, lo cual es algo que me sorprendió bastante cuando lo vi por primera vez, por lo que me intriga y mucho saber cómo iba a ser en un principio. Tengo que decir que habréis estado viendo durante la entrevista fragmentos de betas que nunca salieron a la luz y que encontré hace poco, pero como esto lo encontré ya muy tarde, no lo comentaré ya que entre que no me daba tiempo y sería mucho para comentar y teorizar, simplemente os dejaré esas imágenes. Tengo que decir que ese enemigo sin cabeza me recuerda a los de Final Fantasy XII, o la parte donde revelas la pintura de la cámara de las estaciones como si fuera una foto como antiguamente. Hay muchísimo contenido descartado de Tomb Raider el Ángel de la Oscuridad, y según pasa el tiempo aparecen más y más. Ni siquiera cabría todo en un vídeo de 1 hora si nos pusiéramos a analizar minuciosamente cada pequeño detalle. Pero, si de verdad queréis que haga todo un vídeo analizando todas y cada una de las betas, y cosas que nunca llegamos a ver, y que ahora por suerte están saliendo poco a poco a la luz, tenéis que votar muy positivamente todos los vídeos de Tomb Raider que he hecho para saber que realmente os gustaría que hablara de ello. Si veo 1000 likes en cada uno de los vídeos sobre este juego, os prometo que haré dicho vídeo porque tengo que ver que realmente estéis interesados en que lo haga. Estos vídeos cuestan muchísimo trabajo, aunque parezca que no. Y como podéis ver, soy un canal pequeño, casi inexistente en YouTube. Por lo que si realmente queréis ver un vídeo, que lo más seguro es que durará mínimo 1 hora, pero que llevará detrás una ingente cantidad de trabajo de edición, guión, una gran renderización en 4K, 60 FPS y demás detalles adicionales y, como no, de gratis, porque yo no cobro nada de YouTube. Así que si veo dicho apoyo, lo haré, pero eso sí, me llevará mucho tiempo. Mucho. Tal vez algunos meses para que quede todo bien, perfecto y cuadriculado, porque básicamente todo esto lo hago yo. Guión, edición, miniaturas y demás trabajo por detrás que no se ve para que los vídeos salgan bien. Si solo con decir que hay algún vídeo que me habrá llevado más de 50 horas en una semana con todo lo dicho anteriormente y añadiendo subtítulos, ya os podéis imaginar el trabajo que lleva. Y hay algo que quiero recalcar. Yo podría haber dicho sobre las entrevistas, pues he tenido el placer de hablar con los que desarrollaron el Tomb Raider el Ángel de la Oscuridad en Play 2. ¿A que no cuadra para nada esto? ¿A que no? Es que hay cierta persona que dice en su canal: he hablado y entrevistado a tal. He hablado con los chinos por medio de un mediador que me lo traduzca. Pues esto tampoco os lo creáis, porque es mentira. He hablado con el desarrollador de Fear of Hunger.
Y luego dice en su vídeo lo que encontró en Wikipedia como si lo hubiera entrevistado personalmente. Y luego hay gente que dice, ¿cómo lo has hecho para hablar con él? Es increíble. No ha hecho nada, ha puesto en el vídeo lo que ha encontrado buscando un poquito sobre el tema y ya está. Y aunque tenga más de 1 millón de suscriptores, nadie de China va a hablar con un español porque no lo conocen de nada, ya que ni tiene subtítulos en otros idiomas. ¿Cómo van a hablar con un don nadie en China? ¿A qué no tiene sentido? Además, en China usan VPNs para jugar o acceder a páginas que no pueden ver en su país. No van a perder el tiempo hablando con alguien que ni saben quién es. Os digo esto para que, por favor, no os creáis literalmente todo lo que dice este tipo de gente. Que por tener 1 millón un japonés no va a hablar contigo alguien de otro país que habla otro idioma. Y yo podría hacer lo mismo, decir mentiras de sí, yo he hablado con tal, pero no es mi forma de ser. Prefiero tener un canal honesto que va con la verdad por delante que decir mentiras a la gente. Y considero que muchos canales que surgieron desde el 2020 hasta el 2023, porque además de que se aprovecharon de la horrible situación que se vivía, la gran mayoría son de 2 tipos. Los de salseos, que me dan un asco total, ya que son canales carroña, sí, carroñeros, porque se aprovechan de la fama de los demás y más de una vez denigran a la gente con mentiras para generar visitas y dinero en negro, porque eso no es dinero para nada limpio. ¿Qué otra cosa? Este tipo de canales son iguales a los que antes daban por la tele, del corazón. Así que si seguís este tipo de canales, decir que sois como las marujas que veían hace años los canales del corazón de la tele. Y es hasta triste que un niño de 5 años, en vez de jugar a videojuegos o ver un gameplay, vea este tipo de canales que a la larga solo va a crear dentro de las siguientes generaciones cúmulos de toxicidad. Y los de crítica de videojuegos, que también me dan asco, porque los de salseos es contenido tóxico. Y los de crítica de videojuegos también son tóxicos para la industria. Estoy a favor cuando un juego es una estafa, hay que sacar un vídeo. Pero en lo que no estoy nada de acuerdo es con destruir compañías que hacen bien las cosas y falsificar las imágenes. No voy a decir canales, pero por desgracia los podéis encontrar fácilmente. Es, por ejemplo, tú eres panadero, sacas un buen pan y te llevas tu sueldo. Todo bien, pero luego viene otra persona que vende pan y dice que tu pan es malísimo y está podrido, cuando el de él es peor. Pues esto es lo que hace esa gente. Por lo que si seguís ese tipo de canales, mirad cada uno a los que estáis suscritos y desuscribiros, porque a la larga solo os vais a perjudicar y perjudicar a otros en general. Porque ver odio y toxicidad solo genera más odio y más toxicidad, lo que genera un gran malestar general. Así que ya sabéis, si queréis que saque un vídeo con todo lo eliminado de Tomb Raider, que será muy extenso, completo y detallado, suscríbete, dale like y activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.